trabajo en la unidad de mama de la Clínica Alemana de Santiago. La presentación de hoy tiene como objetivo poder contestarles las siguientes preguntas. ¿Quién es un paciente de alto riesgo oncológico mamario? Y tener un lineamiento general de cómo puedo yo enfrentar a estos pacientes y puedo tratarlos, qué cosas les puedo sugerir. La probabilidad que tenemos de desarrollar un cáncer de mama, como dijo el doctor Schneider, es de aproximadamente un 12% a lo largo de la vida en una mujer promedio, y hay que considerar que la gran mayoría de estos cánceres, el 80%, son cánceres esporádicos. También vamos a conversar muy poquito, porque esto está más enfocado en mama, pero hay unos síndromes que engloban mama y ovario. Vamos a decir que la probabilidad de desarrollar un cáncer de ovario a lo largo de la vida de una mujer promedio es de un 1,5%. Cuando hay mutaciones genéticas, estos valores se elevan sustancialmente. El tema de la mutación genética lo va a hablar la doctora Banu Arun en la última presentación, por lo tanto, no es un tema que no lo voy a ir tocando y ella va a ahondar. Para poder encasillar esto y poder decir, claro, pacientes de alto riesgo oncológico y todos nosotros que trabajamos en hospitales y que hemos estado en clínica y atención primaria, el paciente que tiene un familiar con cáncer de mama inmediatamente piensa cuándo me va a tocar a mí como antecedente familiar, o si es que tengo yo un cáncer de origen genético, pero sabemos hoy en día que la probabilidad de tener un cáncer de origen genético fluctúa alrededor de un 5 o 10%. O sea, estos son pacientes con un cáncer ya diagnosticado. Por lo tanto, un porcentaje muy pequeño de la población con cáncer va a tener una mutación genética. ¿Qué es lo que es un paciente de alto riesgo? Un paciente de alto riesgo es un paciente que en base a antecedentes personales o familiares tiene un riesgo distinto a la población general para desarrollar un cáncer de mama. Esto nosotros lo podemos cuantificar por antecedentes, se dividen los antecedentes en factores de riesgo mayores y menores, si doblan o no doblan el riesgo de desarrollar un cáncer de mama, y son todo este listado. Hay algunos que nosotros los podemos enfrentar como modificables, potencialmente modificables o no modificables. Por ejemplo, si yo subo de peso y tengo una dieta rica en grasa y consumo mucho alcohol, eso es algo que yo podría cambiar. Lo mismo que hacer o no hacer deporte. Lo mismo que tener la opción cuando una mujer tiene guguita de darle o no lactancia, también puede disminuir el riesgo. Pero hay otras cosas que no pueden cambiar. O sea, si yo tengo un familiar que tuvo un cáncer, eso ya está. Por lo tanto, hay algunos factores que tenemos que entender que podemos modificar y otros que no vamos a poder modificar. A todo esto se le asigna un riesgo para poder después clasificarlo. Otra forma de poder clasificar es usar modelos matemáticos. Los modelos matemáticos, ¿qué son? Tomo una población, veo cuáles fueron los factores de riesgo que determinaron que una persona desarrollara cáncer, y esos factores de riesgo se analizan en forma individual o agrupados y se lleva una fórmula matemática. Y esta fórmula matemática me da a mí un riesgo en un número para poder decir, esta persona en vez de tener un 12% de probabilidad de hacer un cáncer de mama a lo largo de su vida, va a tener un 20, 30, etc. Los modelos se dividen básicamente en dos cosas. Uno que son los modelos empíricos y otros son los modelos mendelianos. Lo que dice acá en C-Statistics es la posibilidad que tiene un modelo matemático en el enfrentamiento de un paciente en el 1 a 1, de decir, sí, usted tiene un riesgo mayor o no, y el de abajo, que se habla de calibración, la E representa esperado versus observado, nos habla de la capacidad que tiene el modelo matemático de poder predecir en una población. Por ejemplo, yo diga, voy a aplicar este modelo matemático en la población de Santiago de Chile, y voy a ver cuántos cánceres voy a detectar. El modelo me dice, usted va a detectar 150 y veo cuántos detecto. Si está bien calibrado, va a detectar muy cercano al número. Si ustedes se fijan, muy corto esto, la discriminación que tiene un modelo empírico es prácticamente como tirar una moneda al aire, 0,5, quiere decir una chance casi de un 50% de que yo le achunte. En cambio, los modelos mendelianos tienen una discriminación que es en el trato 1 a 1 con el paciente, que es mucho mejor, 0,8. Se considera que sobre 0,7 ya pasa a ser bueno. Pero ¿dónde está el problema? No es llegar y agarrar cualquier modelo matemático, porque el modelo matemático está diseñado por una población en particular. ¿Y por qué les hago esta cápite? Porque todos estos modelos, como por ejemplo este que yo les estoy mostrando acá, están disponibles en línea y se pueden usar, y se pueden usar gratis. Y lo único que uno va haciendo es va llenando esta grilla. Y a medida que voy llenando estas grillas, se va formando un pedigrí. Y la segunda página que me sale me dice a mí cuál es el riesgo de esta persona de desarrollar un cáncer de mama, y a la vez, algunos programas también nos dicen cuál es la probabilidad de que tenga una mutación genética. Por lo tanto, sale sumamente atractivo usarlo. Pero miren, fíjense lo que pasa acá. Tenemos ejemplo. Tenemos 5 pacientes. Si yo uso un modelo, por ejemplo, que se llama BRCA Pro, en este paciente me dice que la probabilidad de que haga un cáncer de mama a lo largo de la vida es de un 19%. El mismo paciente, aplicándole otro modelo, nos dice que tiene una probabilidad de un 28%. Esto es re importante porque hay sociedades médicas que clasifican una paciente de alto riesgo cuando sobrepasa el 20%.
hay otras que hablan del 25%, hay otras que hablan incluso del 30%. Pero ustedes se fijan, dentro de un mismo paciente, si yo no sé qué modelo elegir, me puedo equivocar y me puedo equivocar fuerte. 19 versus un 36% de probabilidades de desarrollar un cáncer. Todo lo que dijimos antes, factores de riesgo o darle una cuantificación numérica, es para esto, los niveles de riesgo que habló antes el doctor Schneider. Porque estos niveles de riesgo determinan un control distinto. ¿Qué mensaje quiero que se lleven de esto? No es lo mismo que venga un paciente y me diga, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi hermana tuvo cáncer de mama y mi tía tuvo cáncer de mama y todos lo tuvimos antes de los 35 años. A que venga un paciente y nos diga, mi abuela hizo un cáncer de mama a los 90 años. Llama mucho más la atención la historia familiar de esa otra persona. Y por lo tanto, ¿qué es lo que es más relevante que los factores de riesgo per sí solo o un modelo matemático? Es la historia del paciente, el pedigrí que yo pueda construir en relación a sus antecedentes familiares. Y eso va a ser la clave, eso va a ser lo que va a determinar muchas veces lo que nosotros vayamos a hacer o lo que le vayamos a proponer. Teniendo estos pacientes clasificados y hablamos de niveles de riesgo, vamos a hablar del alto riesgo y el muy alto riesgo. ¿Cuál es la diferencia? El muy alto riesgo es un paciente en el cual se pudo demostrar una mutación genética o tuvo radiación en el tórax, radiación en manto, antes de los 30 años, que son condiciones que aumentan mucho la probabilidad de desarrollar enfermedad. Y aquí, para poder ejemplificar, ¿qué es lo que ocurre cuando un paciente es de muy alto riesgo versus un riesgo promedio? Hay una diferencia en la edad de inicio del tamizaje. Nosotros decimos, perfecto, una persona se tiene que comenzar a tamizar a los 40 años normalmente, dependiendo de la sociedad médica a la cual uno se adscriba. Pero una persona que tiene un muy alto riesgo, vamos a partir a los 25 años. En una persona que tiene un muy alto riesgo, vamos a usar resonancia nuclear magnética alternada con otras imágenes mamarias. Vamos a hablar de quimioprevención, que es tomar remedios para disminuir la probabilidad de enfermar, y también incluso se llega a las cirugías de reducción de riesgo. El ejemplo que les va a sonar a la gran mayoría es Angelina Jolie. Ella se hizo un examen, identificó que tenía una mutación genética que le confería un riesgo sobre un 80% de probabilidad de ser un cáncer, y optó por sacarse las mamas, los ovarios, las trompas, que es una condición extrema para muy poca gente, pero que existe y que es real. ¿Qué es algo que podemos aplicar en todos los pacientes? Porque acá nosotros, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que vamos a tener pacientes que son sanos y tienen un muy alto riesgo por antecedentes, y también vamos a tener pacientes que teniendo una mutación genética se enfermaron y hay que tratarles su enfermedad. Esto es algo aplicable a todo el mundo, estilo de vida, que suena casi a la revista del Sábado del Mercurio, que coma sano, haga ejercicio, manténgase flaco y todo bien. ¿Cuál es la realidad de esto? Si una persona tiene un índice de masa corporal normal, se ejercita en forma regular, se habla de al menos 3-4 veces por semana, 40 minutos cada sesión, un esfuerzo submáximo. 5 raciones de frutas y verduras al día. ¿A qué se refiere? Si mi plato tiene lechuga y tomate, tiene 2 raciones. Me como una manzana de postre y tengo 3. O sea, no es que me tenga que comer 5 platos de fruta y verdura al día. Básicamente comer sano, entender que no hay una dieta mágica que nos dé la solución para no enfermar. Se supone que si una persona hace ejercicio en forma periódica, mantiene un peso adecuado y sigue indicaciones como esta, disminuyen aproximadamente un 18% la probabilidad de desarrollar un cáncer dependiente de hormonas. Otro de los puntos que se mencionó en las diferencias entre el paciente promedio y el paciente muy alto riesgo es la quimioprevención, o lo que se llama terapia preventiva también. ¿Qué es lo que es esto? Es un fármaco que nos puede ayudar a parar o revertir la progresión de una lesión. Tiene aprobación por diferentes organismos de drogas para administrarlo, pero tiene un problema importante: falta de adherencia. Si yo a una persona le digo, usted tiene un riesgo distinto de enfermar, y le doy un remedio que le va a generar algunos cambios en su cuerpo, como por ejemplo bochorno, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, distribución de la grasa corporal puede ser distinta, y la persona no ve ningún beneficio, es difícil que lo siga tomando. A diferencia de una persona que tiene dislipidemia y le damos una pastilla para bajar el colesterol, se toma un examen de sangre y ve que su colesterol va bajando. O el hipertenso, que nosotros le damos un remedio, le tomamos la presión y baja la presión, por lo tanto él se da cuenta que el remedio le está sirviendo. Por lo tanto, uno de los conceptos que podemos tener de esto es que son situaciones particulares en las cuales nosotros podemos ofrecer una solución parcial en la cual vamos a poder mejorar el pronóstico de esta persona. ¿Y qué es lo que ocupamos normalmente? SERM, que son los moduladores selectivos de receptores de estrógeno, o inhibidores de aromatasa. ¿Para qué? Para que en esta línea de progresión en el tiempo, si nosotros hablamos de una célula normal, una célula que tiene atipia epitelial plana, y una de las preguntas que salió en la charla anterior, ¿qué es lo que pasa con la hiperplasia ductal atípica? Que aumenta mi probabilidad de desarrollar un cáncer. Claro, aumenta la probabilidad de desarrollar un cáncer, pero por ejemplo, en este punto en particular, si usted le da tamoxifeno a esta persona que tiene una hiperplasia ductal atípica, reduce en un 86% la probabilidad de que progrese un cáncer. Por lo tanto, es algo que puede ser sumamente útil. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que hablar ahí de qué tamoxifeno, me refiero a qué dosis,
por cuánto tiempo, qué cosas buenas puede esperar y eventualmente qué complicaciones puede tener derivado de su tratamiento preventivo. Autopalpación, también salió harto en las preguntas anteriores. ¿De dónde sale la autopalpación? Sale de países que tienen una geografía que no permite un control global. Por ejemplo, imaginémonos Rusia. Había un estudio de esto que es de San Petersburgo, o el estudio de China, en el cual población que vive realmente alejada, que no tiene control médico expedito, se les entrenó, se les enseñó cómo examinarse. ¿Y cuál fue la conclusión? Es verdad, no se detectaron más cánceres, los cánceres que se detectaron no se detectaron en etapas más precoces, pero sí sirvió para que la gente concientizara y dijera, ok, hay una especialidad que se dedica a esto, hay exámenes que yo me puedo hacer para poder detectar si me estoy enfermando, y además, si es que esto yo lo pillo a tiempo, me puedo mejorar. Ese es el tema del autoexamen. Súper importante, hay que enseñarle a la gente que no tiene que detectar si el tumor es bueno o malo, quiste o semisólido. Lo único que nosotros tenemos que decirle, señor, usted examínese en la misma parte del mes, normalmente al final del periodo menstrual. Si usted nota algo distinto, consulta a su matrona, consulta a su médico. Eso es, no busca más que eso. Otra pregunta que también salió antes en la presentación. ¿Qué rol tiene el examen por especialista? Porque nosotros también pusimos dentro de las diferencias acá. Control 2 veces al año por el especialista. El especialista puede ser la matrona, la enfermera del consultorio, así como también puede ser su médico general del consultorio, una persona que está entrenado en su examen mamario. Y todo lo hemos visto. Si usted toca un nódulo duro, irregular, poco móvil, no doloroso, va a tener una especificidad muy alta. Es muy difícil que se esté equivocando, sobre todo si eso va complementado con una imagen mamaria de sospecha. Por lo tanto, ese es el valor que tiene el examen por el especialista. Y además, que la mamografía no es infalible. La mamografía y la ecografía y los diferentes exámenes de imágenes se pueden equivocar y podemos detectar algo nosotros que no estaba en la imagen. Y lo detectamos por examen físico. ¿Qué es lo que pasa en este grupo en particular con las imágenes? Aparentemente, estos tumores crecen en forma expansiva, no invasivo, sustituyendo tejido, como lo hacen otro tipo de tumores. Por lo tanto, este grupo tiene una situación particular que no necesariamente va a presentar una imagen característica precursora del cáncer. Las mamas en este grupo también pueden tener una mayor densidad. La densidad mamaria, que está clasificada por el ACR, también nos habla de un riesgo per se. Ahora, también es súper importante el concepto de los cánceres de intervalo. El cáncer de intervalo es el cáncer que se produce entre un control mamográfico y otro normal. O sea, dentro del año yo tengo mi mamografía normal y tengo cáncer. En la población general, esa situación se da hasta en el 30% de los casos. En la población de alto riesgo, casi llega al 70%. Por lo tanto, tenemos un grupo de pacientes importantes que teniendo una mamografía normal de menos de un año, igual tiene un cáncer. Por lo tanto, esto hay que tenerlo súper en mente. Y esto no necesariamente habla de que la mamografía era buena o mala. Vamos a ver por qué se puede producir esto. Y esto es porque si ustedes se fijan en este gráfico, si yo pongo diferentes tipos de tumores, A, B, C y D, hay un tumor como el tumor D que entre dos intervalos de tamizaje, que podría ser un año, crece tan rápido que ya es metastásico cuando lo detecto. Y esto no es que mi mamografía haya sido mala, simplemente la biología de este tumor hacía imposible que yo lo detectara con un mecanismo de tamizaje. Y por eso la mamografía y los exámenes mamarios no son infalibles. Por otra parte, podemos tener un tumor como el tumor A, que crece muy lento, que nunca va a poner en riesgo la vida de la persona. Por lo tanto, en esta persona, el tamizaje potencialmente podría ser irrelevante. Entendamos entonces que hay diferentes tipos de tumores con diferentes comportamientos, unos de ellos muy agresivos y otros que van a ser más bien indolentes. ¿Qué es lo que pasa con la mamografía? La mamografía es el examen estándar que ha demostrado reducir la mortalidad y en este grupo sirve, pero tenemos que tener algunas consideraciones. Uno, lo que estábamos hablando recién, los cánceres de intervalo. Le tengo que ofrecer una frecuencia distinta, por lo tanto no. Si yo le agrego resonancia, ¿tengo un beneficio o no? Hay algunas señales de alerta que dijeron, si usted empieza a hacer una mamografía desde una muy temprana edad, potencialmente puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Tenemos evidencia hoy día que nos habla que si nosotros partimos sobre los 30 años haciendo mamografía, cuando lo hagamos anual, no empeoramos el pronóstico de esta persona, ni tampoco le exponemos a un riesgo de desarrollar un cáncer. La ecografía nos ayuda a complementar los exámenes que tenemos. No reemplaza bajo ninguna perspectiva el tamizaje con la mamografía. Nos ayuda también la persona que no se puede hacer resonancia y también nos puede ayudar mucho en la mama densa y específicamente todos los procedimientos que vienen después, biopsias percutáneas y evaluaciones complementarias, ya sea de mamografía o de ecografía, o sea, de resonancia. La resonancia es una imagen que a mí me gusta mucho. ¿Y en qué se basa? Una persona cuando desarrolla un tumor o está desarrollando una lesión maligna
también tiene angiogénesis, forma nuevos vasos sanguíneos. En la resonancia se inyecta un medio de contraste que nosotros al ver la imagen vemos cómo se capta el medio de contraste, vemos la imagen sospechosa o no sospechosa propiamente tal, y también vemos cómo se elimina el medio de contraste. Y esto nos ayuda a darnos una idea de una cosa es la forma y otra es cómo funciona este tumor, cómo está captando y eliminando el medio de contraste. En pacientes de alto riesgo es útil, nos ayuda a detectar las lesiones antes, nos ayuda eventualmente a cambiar la etapa, pero todavía no se ha podido demostrar que mejore el pronóstico de los pacientes disminuyendo la mortalidad utilizando este examen. Sí nos ayuda mucho, complementa el examen y nos muestra cosas nuevas. Y esto es una tecnología que está siempre en desarrollo. Cada vez estamos teniendo mejores imágenes. Hoy por hoy tenemos otras imágenes también que se han ido incorporando y se habla en las guías internacionales, como por ejemplo la tomosíntesis. La tomosíntesis, imagínensela que es un escáner de mama. Toma múltiples placas de la mama y esto ¿qué es lo que hace? Aumenta la tasa de detección de cáncer, mejora la caracterización de las lesiones. ¿Y esto en qué redunda? En que citamos menos a los pacientes una nueva evaluación. También tiene desventaja, doy más radiación. Tenemos más tiempo en la adquisición de la imagen y la lectura de ella. Y tiene una curva de aprendizaje. Hay otra cosa nueva también, que es la mamografía contrastada, que básicamente usa un principio similar a lo que hablamos en la resonancia. Inyección de medio de contraste, vemos cómo se va captando este medio de contraste en la mama, vemos la imagen que queremos ver y a la vez también vemos cómo se elimina. ¿Tiene más sensibilidad en pacientes de alto riesgo y con mama densa? Sí. Es una alternativa a la resonancia cuando un paciente no se puede hacer una resonancia. Bueno, todas las personas que tengan dispositivos metálicos dentro dificulta el proceso de la resonancia, no se puede hacer. Y por lo tanto, esto sería una alternativa. Y también un tema re importante, disminuye la recitación del paciente para una nueva evaluación. ¿Tiene dificultades o desventajas? Biopsia. No es fácil hacer una biopsia, no está descrita la biopsia ahora, nosotros no tenemos la posibilidad de hacerla. Requiere la administración de medio de contraste, si alguien es alérgico al yodo, no podemos. Y puede tener una tasa de falsos positivos que es más elevada que el otro examen. Pero se está desarrollando la técnica y cada vez va a estar mejor. También dijimos que las personas que tenían un muy alto riesgo, el tema del ovario se mezclaba acá, porque la probabilidad de desarrollar un cáncer en el ovario cambia. Y el tema que tenemos en el ovario es que no hay un tamizaje establecido. Por lo tanto, todas las alternativas de tamizaje en el ovario son subóptimas hasta ahora. A diferencia de lo que podría ser la cirugía de mama preventiva en el ovario, cuando una persona tiene una mutación, sí, se va a recomendar, porque puede influir en la sobrevida de esta persona. Entonces acá yo destaqué en rojo en esta diapositiva que es alienante, pero la quise poner porque de esta forma se expresan estas normas norteamericanas de qué es lo que se sugiere. Y aquí dicen, hágale una salpingoforectomía entre los 35 y los 40 años si su paciente tiene una mutación de alto riesgo. La salpingectomía por sí sola, que lo vamos a hablar a continuación, no está validada por completo como un mecanismo de control de una potencial enfermedad. Y si usted le va a hacer ecografía, tenga claro que hay limitaciones. ¿Por qué? Porque no está establecido si sirve o no sirve la ecografía. Solo como ejemplo, y esto no es algo a aplicar todavía en el día a día, hay estudios que están siendo súper potentes en el Reino Unido y en Japón en relación a tamizaje de ovario. ¿Y qué es lo que hablan ellos? Si uno está haciendo una medición seriada, en este caso lo hicieron cada 4 meses, se puede hacer cada 3 meses, de CA125, con señales de alerta para hacer una ecografía en relación a potenciales cambios del CA125, o al menos un grupo de pacientes que cambió su etapa a una etapa precoz, no precoz, perdón, a una etapa previa a lo que normalmente se encuentra en los cánceres de ovario, que normalmente se encuentran en etapas bien avanzadas. Acá se podía cambiar la etapa y hacerla menor, y de esa forma eventualmente poder ofrecer un mejor pronóstico que todavía no está demostrado. Y se aclara acá en la diapositiva, no está demostrado que esto sea un estándar. Y este mecanismo ROCA que les estoy mencionando acá, ¿qué es lo que es? Evaluar la curva o tendencia de una persona en sus mediciones de CA125 y no solamente basarse en un punto de corte preestablecido que normalmente es 35. Acá, por ejemplo, entre el tercer y cuarta medición se vio que hubo un cambio en la tendencia y eso llevó a una ecografía que a la vez llevó a un diagnóstico de un cáncer del ovario sin que necesariamente se hubiera sobrepasado un nivel crítico de CA125. Por lo tanto, esto es algo a lo cual tenemos que tener atención y ver qué es lo que pasa en el futuro. Llegamos a la parte final de la presentación que hablamos de las cirugías. Y acá nosotros tenemos que contemplar que hay mastectomías de reducción de riesgo en pacientes sanos, que son las dos mamas, o de la mama sana, cuando ya tratamos una mama enferma. Podemos tener ovarios, trompa y combinaciones de ellas. Hay una paradoja, eso sí. Nosotros estamos hablando de los tratamientos oncológicos hoy en día en reducir la disección axilar, reducir la cantidad de mastectomías que estamos haciendo, pero a la vez, en la parte preventiva, se habla de sacar la mama entera. Por lo tanto, es una situación que llama la atención. De los pacientes que están mutados,
¿Cuántos pacientes optan a una mastectomía? Es difícil saberlo porque no necesariamente se lleva un registro en los países de pacientes sanos que se operen. Pero aproximadamente se habla que el 28% de los pacientes optan a hacer una mastectomía. ¿Y dónde está la gran diferencia? Que hay países donde se engloba mucho este 28%. Estados Unidos se lleva prácticamente la mitad. ¿Y por qué? Porque hay más test genéticos, la gente sabe más acerca de los test genéticos, hay mucha técnica quirúrgica muy depurada y muy buena con buenos resultados. Por lo tanto, la gente lo ve como algo más factible, algo tangible. Conocen a alguien que lo hizo y además le fue bien. Tenemos otros países donde la probabilidad y la chance de que una persona llegue a hacerse esto es muy baja, como países donde tienen salud que es más estatal. Sociedades médicas han planteado diferentes recomendaciones como poder guiarnos y hacer o no esto, pero básicamente siempre se repite lo mismo. Mutaciones genéticas, historias familiares potentes o tener lesiones precursoras, ¿no? ¿Qué pasa con la mastectomía de reducción de riesgo en concreto? Disminuye la posibilidad de hacer un cáncer de mama en el 90%, pero no necesariamente mejora la sobrevida. Súper importante, eso siempre tenganlo claro. Ahora, hay que considerar que nadie tiene un 100% de probabilidad de hacer un cáncer de mama, por lo tanto yo reduzco un 90% de la posibilidad que tengo. Pongamos el ejemplo de Angelina Jolie una vez más, habla que tenía un 87% de posibilidad de hacer un cáncer de mama. Por lo tanto, tú reduces un 90% al 87%. Entonces, la señora queda con menos del 12% de riesgo de hacer un cáncer de mama, que sería lo que hace la población general. ¿Mm? La sobrevida de estos pacientes podría ser similar a los pacientes que optan por un tamizaje estricto, que sería mamografía alternado con resonancia cada 6 meses. Y aproximadamente se requieren 6 cirugías para prevenir un cáncer. ¿Qué pasa con la mastectomía de riesgo contralateral, de reducción de riesgo contralateral? Escenario: el paciente tiene un cáncer de mama, se hizo una mastectomía en un lado y quiere sacarse la mama del otro lado. No ha demostrado consistentemente mejorar el pronóstico de los pacientes, pero ¿en quién potencialmente lo podría hacer? Pacientes que son triple negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que no responde a hormonas, por lo tanto no le podemos dar quimioprevención. No tenemos ese beneficio. Pacientes que son menos de 50 años, porque tienen muchos años por delante para vivir y por lo tanto tienen muchos años para recurrir. Y etapas precoces. ¿Por qué? Porque la etapa precoz normalmente no marca el pronóstico del cáncer. Y ahí también se responde una de las preguntas que había salido ante etapas precoces. Se considera esto, que etapa 1 y 2, que son clasificaciones por el TNM, tumor, ganglios, potenciales metástasis. ¿Por qué si yo hago una mastectomía queda un riesgo residual de hacer un cáncer? Este estudio es bien interesante porque este estudio fue hecho en centros oncológicos donde se supone que están operando los mejores médicos del mundo, y aun cuando se hiciese una mastectomía radical o una mastectomía total por un médico altamente entrenado, siempre queda tejido mamario residual. Por lo tanto, existe la posibilidad de que una de estas células nos pueda desarrollar un cáncer en el futuro. Por lo tanto, la mastectomía no es infalible. Surgen otras preguntas técnicas, pero que me gustaría mencionarlas con una diapositiva cada una de ellas. ¿Tengo que sacar la areola y el pezón si estoy haciendo una mastectomía preventiva? Y el concepto de esto es que si yo dejo la areola y el pezón, estoy dejando tejido mamario exprofeso. Pero en los estudios que se han hecho, se dice que aparentemente podría ser seguro conservar el complejo areola y pezón en un escenario de una mastectomía de reducción de riesgo. ¿Tengo que hacer o no un ganglio centinela? ¿Qué es lo que es el ganglio centinela? Es la inyección de un colorante o de un medio radioactivo para identificar el o los primeros ganglios que están en la primera barrera de defensa de la axila. Y si yo saco la mama y me encuentro con un cáncer de sorpresa, que es una posibilidad que fluctúa alrededor de un 3%, y no le hice ganglio centinela, estoy en el dilema de qué es lo que hago para poder manejar o estudiar la axila. Por lo tanto, se dice, ¿hago o no hago en forma preventiva un ganglio centinela? Y la respuesta es no, no es necesario hacerlo en forma rutinaria, porque estamos haciendo un daño que se asocia a una posibilidad de linfedema de un 5 o 7%, que además, si es que tú quieres encontrar algo, va a ser algo muy inicial que lo podemos manejar con otras alternativas terapéuticas. ¿La mastectomía y reconstrucción posterior está exenta de complicaciones? No. Vemos que hasta un tercio de los pacientes tienen una cirugía adicional, que no estaba presupuestada. Y sabemos que en el postoperatorio cercano tenemos casi un 11% de los pacientes que tienen complicaciones. Pero hay que mencionarlo. Súper importante, ¿qué es lo que le pasa a los pacientes una vez que tienen este procedimiento que los va a acompañar de por vida? El estrés psicosocial está descrito. Pueden haber alteraciones en la sexualidad o en la percepción de la imagen corporal. Hay un beneficio que es un intangible, pero que es muy, muy alto y que cuando uno conversa con los pacientes llega mucho, que es la tranquilidad oncológica del paciente. Y hasta el 99% de los pacientes en evaluaciones psicológicas disminuyen su estrés.
¿Cuál es la percepción a largo plazo? La gran mayoría, más de la mitad, están satisfechos con el resultado. Hay que considerar que esto no es un implante mamario, esto es una reconstrucción. La vida sexual de estos pacientes se puede ver afectado. Imaginémonos y veamos que el 42% están satisfechos, o sea, tenemos cercano a un 60% que no. Pierde sensibilidad a la mama, pierde temperatura, se puede ver distinto y se puede tocar distinto. Lo que sí, a 10 años, 80% de los pacientes están satisfechos con la decisión que tomaron. Por lo tanto, yo podría cerrar esto diciendo que más que buenas o malas decisiones en el tema de la mastectomía bilateral, hay decisiones informadas o no informadas. La salpingoforectomía es lo que recomendamos si hay una mutación cuando, alrededor de los 40 años, con paridad cumplida, ha tenido un impacto positivo en mejorar la expectativa de vida de una paciente que tiene una mutación de alto riesgo y también tiene un impacto en reducir el riesgo en la mama. Como alternativa, la persona que no quiere quedar en menopausia precoz o todavía no tiene definido, podría hacer una salpingectomía en base a que potencialmente hay algunos cánceres con mutación TP53, que son los cánceres de ovario de alto grado, que se podrían originar en la fimbria, y al retirar la fimbria y la trompa, podrían disminuir la probabilidad de desarrollar un cáncer de ovario en el futuro y de peritoneo también. Lo que sí, faltan estudios como para poder hablar que esto sea una realidad a aplicar en todos lados. Última diapositiva, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Nosotros establecimos un programa de evaluación de riesgo oncológico el año 2009, pero lo estructuramos propiamente tal a fines del 2012. Me gustaría mostrarle qué es lo que ha pasado en la evolución. En las barras azules tenemos todos los estudios genéticos que hemos hecho y de estudios totales tenemos más de 400. De los estudios que nos han salido positivos, tenemos aproximadamente 115. Tenemos 257 estudios negativos y mutaciones de significado incierto, que todos estos conceptos los va a explicar después la doctora Arun, que básicamente hace que no cambie nuestra conducta. Yo lo que les quería mostrar de esto es que nosotros partimos con estudios genéticos que costaban muy caros, muy, muy caros. Hoy día los estudios genéticos tienen un valor que es más asequible, son mucho más rápidos, antes duraban meses, ahora duran semanas en llegar los resultados. Antes no teníamos esta posibilidad en los hospitales. Hoy día yo trabajé hasta hace poco tiempo en el Hospital Padre Hurtado y si bien no es un estándar, todavía podíamos optar a solicitar estudios y también podíamos solicitar a la derivación para hacer resonancia nucleares magnética. El Hospital Sotero del Río lo tiene establecido ya. La doctora Pettit, que está trabajando ahí, tienen un programa de alto riesgo propiamente tal, andando, con todas las posibilidades de control. Por lo tanto, esto no es algo que yo quiero que lo vean como de las clínicas solamente o de los lugares donde tienen un alto poder adquisitivo. Esto hay que empujar para que lo hagamos, porque si es que detectamos una persona con una mutación, no detectamos una persona, detectamos a su familia que tiene una mutación y eso lo vamos a entender cuando veamos la última presentación del día. Finalmente, tenemos que entender que hay que hacer un análisis individualizado del caso, hay que promover un estilo de vida sano, que esto aplica a todos, sanos y enfermos. El seguimiento tiene que estar en base al riesgo que tenga cada persona. El ejemplo puro que les puse al principio, una persona que tiene todos sus familiares con cáncer, no le puedo ofrecer lo mismo a una persona que nunca ha tenido un cáncer en su familia. Tenemos que tener un equipo multidisciplinario, matrona, enfermera, médico, kinesiólogo, cirujano plástico, ginecólogo, cirujano general, todo. Mientras más tengamos, mejor. Y la cirugía preventiva, ¿para quién? Para un porcentaje mínimo de la gente. Muchas gracias.